En el día de ayer se produjo una interesante rueda de prensa, una vez más, como lo hace casi todos los días el presidente Donald Trump. Donald Trump, como todo el mundo sabe, está en plena campaña política y ha utilizado la crisis del coronavirus para presentarse diariamente. La rueda de prensa comenzó cuando alguien le preguntó a él por qué no usaba una mascarilla o algo que le cubriera la cara para hablar en la televisión. Y ahí comenzó a decir que primero a él no le daba la gana y segundo que no había ninguna indicación de que era obligatorio usar una mascarilla. Comenzó a buscar excusas y terminó diciendo que era opcional, que el que quiera que se ponga su mascarilla, el que está contagiado debería obligatoriamente, por respeto a los demás, usar su mascarilla, pero el que no está contagiado puede hacerlo. En la tradición americana, ver un hombre o una mujer con mascarilla en la calle es más de tipo asiático que norteamericano. Y él aparentemente no se ve bien con una mascarilla puesta en televisión. Por lo tanto, rechazó la idea del uso de la mascarilla. De ahí procedió a dar una serie de pautas con respecto a lo que es el comercio del coronavirus. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va la situación? Siguen aumentando el número de contagiados y sigue aumentando el número de muertos también en Estados Unidos y en el mundo. Ayer en Estados Unidos 1.094 muertos, que fue una mala nota porque se esperaba que comenzara a descender la joroba de la curva de la letalidad del coronavirus. De ahí comenzó a hablar con respecto a lo que es la compañía 3M, la que produce las llamadas mascarillas N95, y los acusó de que estaban produciendo la mascarilla para exportación, mientras en su propio país hacían falta, y consideró eso casi un delito de traición, e insinuó que podía someter a la justicia, porque ahora mismo los Estados Unidos están bajo un precepto de desarrollo en defensa. Cuando el país está en guerra, se invoca el artículo de la defensa del país y todas las compañías tienen que entrar en producción para mejorar la defensa del país, mientras 3M estaba produciendo para exportación e inmediatamente procedió a cortar eso. Al mismo tiempo volvió a insinuar que todas las compañías que tengan procesos como el de producción de motores y eso, tienen que entrar en la producción de respirador o ventiladores mecánicos para suplir a los Estados Unidos. Actualmente hay 120,000 respiradores y él cree que junto a New Jersey, con New York y New Orleans pueden necesitar de 40 a 50,000 más en esta semana para satisfacer las necesidades, porque la incidencia de muerte continúa muy alto en Nueva York. Ayer murió un profesor, un principal, un director de high school de 42 años, con familia, 2 hijas y su esposa, por el coronavirus, y eso realmente fue una nota trágica en la televisión norteamericana, viendo a la esposa de este hombre, de este buen hombre, morir por falta de un ventilador. Al mismo tiempo entró en la discusión del problema del petróleo y está citando a todas las grandes compañías, por lo menos 12 o 14 grandes compañías de petroleras en los Estados Unidos, para una gran reducción hoy, porque si el precio del petróleo continúa desplomándose, toda la industria se va a desplomar y va a entrar en una recesión o una desaceleración que pudiera ser peor para su recomposición futura. Entonces van a bajar, los va a invitar a bajar la producción para mover los precios arriba, de manera que los Estados Unidos se estabilicen, aunque Rusia, China, Venezuela y demás países productores de petróleo entren en una gran competencia, doctor, y se perjudiquen ellos. Doctor, vamos a darle paso a Wilson. La situación de ayer fue muy característica porque el doctor Anthony Fauci, quien es el director de los servicios de infecciones y alergias en Estados Unidos, no apareció, no fue invitado a esa rueda de prensa, y hay un rumorcillo ahí de que algunos comentarios de Fauci no le cayeron muy bien al presidente Trump y sencillamente no lo invitó
a esta reunión del día de ayer. Hay que esperar hoy a ver si Fauci aparece o por el contrario, sencillamente lo dejan fuera de la comisión, lo que llaman el Task Force, la fuerza de choque contra el coronavirus. La situación del coronavirus continúa aumentando los casos, excepto realmente en Italia, donde ya comienza a verse que la curva descendente está presente y ha mejorado el número de contagiados y ha disminuido también el número de muertos en Italia. En todas las otras partes, incluyendo en Ecuador, la crisis es tan grande que el gobierno de Lenín Moreno se tambalea por el número de muertos en la calle que no habían sido recogidos desde miércoles, jueves y en el día de ayer se hizo un operativo militar para recoger muertos en fundas plásticas en las calles de Guayaquil. Una situación muy trágica. Adelante, Julito. Aló. Bien. Bien, amigos, acabamos de oír al doctor Hanna. Hay una serie de preguntas, Carlos, que nosotros quisiéramos, como no podemos, tú me estás escuchando, ¿verdad? Como no podemos interactuar, es decir, conversar por teléfono, yo quiero replantear otro tema para que el doctor nos lo conteste y que Kelvin vuelva y lo conecte. La pregunta antes es la siguiente. Primero, tuvimos a China que entró en una etapa diferente y hasta celebrando están. Tenemos a Italia que dice que ya llegó a un límite y España está luchando con esa cifra. ¿Cuáles son los indicios de que la estabilización comienza a volver? Y segundo, ¿qué tiene que ver el sistema inmunológico? Vamos a suponer que todos nos infectamos, todos nos infectemos y el cuerpo responde a esa agresión. Unos vamos a vencerlo, otro no va a vencer porque no tengamos lo suficiente, los viejos, los enfermos, etcétera. Pero ¿cuándo va a ser que la vida normal uno pueda decir, ya estamos tratando el coronavirus como si fuera la gripe, la chikungunya, el dengue, es decir, que puede uno enfermarse porque está presente, pero si tomamos medidas no nos va a matar. Ahora sí nos puede matar porque carecemos de defensa. Esa es una. El otro tema que es obligado a hacérselo en forma conjunta es la incidencia que tiene la demanda del equipo, de mascarillas, de guantes, de ventiladores, y que ha hecho que haya una variación en la especulación que se refiere Trump. La especulación no es que los gobiernos están aprovechando para robar, sino que las empresas que fabrican están subiendo los precios de esos equipos. Esta madrugada llegó una información de España, en que España lo entendió. Turquía detuvo un embarque de ventiladores, 7 ventiladores, y dijo, bueno, lo sentimos mucho, pero nosotros necesitamos más esos ventiladores que España. Y lo confiscó en el aeropuerto de la capital de Turquía. De todas formas, esos dos elementos en cómo incide en la economía de aquello que es medicina y cuando uno puede decir estamos ya dentro de una etapa normal, pero jamás la enfermedad desaparece. Buen día, Julio. Ahí hay dos preguntas muy interesantes, Julio. La primera con relación a China y toda esta crisis, esta pandemia que abarca a todos los países del mundo. Hay muchas teorías, hay muchos mitos que se están invocando. Algunos llevan inclusive una demanda de más de 20 mil millones de dólares contra China, porque hay grupos en Estados Unidos que consideran que China
preparó una especie de terrorismo biológico, modificando un virus ya conocido para que infectara el resto del mundo. Hay otros que invocan que es una teoría para nivelar la población del mundo, alegando que las personas de más de 65, 70 años no solamente ya han traspasado los límites que son proporcionalmente sanos para la población mundial, sino que han aumentado mucho el consumo de bienes y servicios por esa población que ya no trabaja, ya no produce, y lo que hace es que consume mucho en el sistema de pensiones de todo el mundo, en España, en Europa, en Estados Unidos, en el mundo entero. Una situación muy complicada para China, porque China también pagó su precio, pero la verdad es que las grandes ciudades de China, tanto Beijing como Shanghái, no experimentaron la crisis del coronavirus como la hizo en Wuhan, pero el resto del mundo ahora está contagiado y están buscando un culpable para esta situación, lo que yo considero que realmente tiene razones epidemiológicas para uno pensar que puede haber sucedido algo peor. Cuando el virus es de tipo ARN y el virus infecta a una persona, con el tratamiento o con el tiempo, el virus muere. Los virus que son ADN no mueren, duermen en el cuerpo. Es el caso del herpes simple o del herpes zóster, la culebrilla. Tú contraes varicela cuando tienes 7, 8, 9, 10 años y el virus duerme en tu cuerpo por 60 años. Un día a los 70 años te hace diabético o estás tomando cortisona o tiene un cáncer o algo así. Entonces el virus despierta dentro de tu cuerpo y se produce la culebrilla, que es un síndrome muy doloroso en los brazos, en las piernas, en el cuerpo o en la cara, acompañado de una erupción muy característica. Este virus del coronavirus, por el contrario, es un ARN, y este virus cuando muere, muere y desaparece. El mundo busca la posibilidad de una inmunidad masiva, que el 80% de la población se infecte, que 80% de esos 80 sobrevivan, desarrollen anticuerpos específicos contra ese virus, y ya entonces el virus desaparece, y entonces cada año habrá que inyectar a los que nunca tuvieron el virus con una dosis de vacuna de refuerzo, y a los nuevos con una vacuna modificada para que ya no surjan más casos de coronavirus por el resto de la vida de esta población. Ahora mismo hay varias universidades, incluyendo la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania, que ayer dijo que tenía ya el prototipo de vacuna listo. Quiere decir que ellos tienen los componentes del virus que pueden ser inmunológicamente activas y que con esa parte del virus pudieran elaborar la vacuna. Ahora hay que probar en la fase animal a ver cómo reacciona, después en la fase humana para ver si produce algún daño en el ser humano. Y hay otros que están seriamente pensando que lo mejor es coger sangre de aquellas personas que se curaron del coronavirus, sacar los glóbulos rojos, quedarse solamente con lo que se llama el plasma e inyectar ese plasma en personas enfermas para de esa manera, como el plasma contiene anticuerpos, destruir de una vez por todas esos virus que quedan circulando en esa persona altamente contagiada. Son teorías basadas en el precepto de que la inmunología es una ciencia bastante nueva. Hace 400, 500 años, Mechnikov apostó contra Pasteur, que él podía producir en los pollos el mosquillo del pollo. Apostaron y Pasteur decía que no, y él cogió el pollo, lo metió en agua fría por 2 minutos, 3 minutos, y cuando lo sacó, el pollo tenía mosquillo. ¿Qué había demostrado? Que el frío activaba los virus que estaban dormidos en los pollos, y es el principio de la base inmunológica, cómo reacciona el cuerpo cuando está infectado con un virus desconocido, porque entiéndase que nadie nunca antes había estado este virus y no había experiencia inmunológica en la producción de anticuerpos de defensa contra el virus del coronavirus 19. Hay muchas teorías, hay mucha ansiedad, mucha angustia, hay crisis emocional, hay crisis económica muy seria en nuestro país, donde el 60% de los trabajadores pertenecen al sector
informal, como yo, por ejemplo, que no tengo un empleador o auto administrado, pero que cuando cierra el consultorio no hay producción. Cuando el que vende plátano o vende aguacate o hace cualquier servicio en la calle no sale a vender, se reduce a cero sus ingresos. Y a pesar de que el gobierno le está ofertando 2.500 pesos mensuales, con eso nadie vive en este país. Una situación delicada en todos los aspectos, que está llevando a algunos grupos sociales a la desesperación. Yo vi grandes grupos ya ayer corriendo en uno de los grandes malls del país, buscando tarjeta de solidaridad que la señora vicepresidenta había ofrecido que la iba a entregar ayer. Esos son unos chelitos que van a paliar en algo, pero eso dura una semana al costo de los medicamentos y de los alimentos de hoy. Eso no es la solución económica a la crisis del coronavirus. El mundo vive una situación muy, muy, muy difícil. Los que estamos a salvo, porque nos quedamos en la casa recluidos, vamos a estar recluidos posiblemente por 2 o 3 meses más. Yo veo que al final de julio y al principio de agosto, de una manera gradual, comenzaremos las operaciones. Aquellos los que no están expuestos al virus en una fábrica de cerveza, una fábrica de ron o lo que sea, estarán trabajando. Los médicos, enfermeras, personal de clínica y administrativo, estaremos en resguardo por un tiempo más largo, porque habrá todavía gente que fueron contaminados, que no se expresó clínicamente, que estaban asintomáticos, sin embargo, contienen muchos virus en su garganta y pueden volver a contaminar. Se dice que mientras tú tengas más de 100.000 copias de virus en tu garganta en una muestra, tú estás inmunológicamente todavía contaminando gente. Tú vas a ser dado de alta como negativo cuando el número de virus en tu garganta por el método del PCR, que es una peroxidasa, una reacción en cadena que produce el fragmento del virus en los laboratorios y te puede decir cuando tú tienes o no tienes la cantidad de virus necesaria para declararte curado o todavía activamente contaminado. Una situación difícil todavía, complicada, pero hay que esperar, hay que resguardarse, hay que mantenerse a resguardo. No se puede bajar la defensa del cuerpo, no hay nada que estimule eso. Quédese en su casa, use una mascarilla, cúbrase con lo que sea, con el antebrazo, con el pañuelo, con una bufanda, con lo que sea, pero ya no contamine a más nadie, por favor, por Dios. Ni a los suyos siquiera, ni a sus hijos, ni a su esposa, a sus familiares que están hoy en la misma casa. Nos quedan todavía 2 o 3 meses de lucha